Bienvenidos a este primer video de nuestra serie de fundamentales. Hoy vamos a ver un indicador importante en la economía, que es el crecimiento económico, o también conocido como PIB, que es el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Vamos allá. El crecimiento económico o PIB, bien, el PIB representa el valor total de todos los bienes y servicios en una economía, ¿ok? Este PIB es una forma de medir el crecimiento económico del país, o sea, es un indicador que cuando nosotros lo veamos ahí en Investing, en Trade, en Economics, en Forex Factory, va a estar puesto en porcentaje, si va a ser una cifra en porcentajes, un dato. Vamos a ver ahí que es una forma de medir el crecimiento económico del país. ¿Qué significa ese dato o qué es? Ahí se va a aglutinar la producción de todos los bienes y servicios durante un periodo determinado que es normalmente anual, ¿sí? Anual o trimestral, que después lo vamos a ver a eso, ¿sí? Así que básicamente representa el valor total de bienes producidos, bienes y servicios producidos en una economía en un tiempo determinado, ¿sí? Que eso se va a representar o se van a medir, o se compone, mejor dicho, de 4 magnitudes que son, primero que nada, y súper mega importante, fíjense en los porcentajes, en 70% del Producto Interno Bruto es el consumo. O sea que básicamente se podría decir que si en una economía no se está consumiendo, no hay crecimiento, ¿verdad? Porque si el 70% es consumo, es súper importante. Así que el consumo representa el 70% de la data del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Es súper importante. Luego la inversión representa entre un 14 a un 18% del Producto Interno Bruto. Luego el gasto público, ¿sí? Que representa el otro 15 o a 20% del Producto Interno Bruto. Y luego la balanza comercial, que representa el porcentaje restante. Bien, si la balanza comercial está en negativo, va a estar restando, y si está positivo, va a estar sumando. Esto quiere decir, por ejemplo, que si mi país importa más de lo que exporta, mi economía, mi país, necesita más cosas de afuera de las que estoy produciendo para exportar, o sea, importo más de lo que exporto, la balanza comercial va a estar en negativo. ¿Por qué? Porque por mis exportaciones al exterior me están pagando X, y por importar todo eso me están cobrando. Y si me están cobrando más de lo que yo estoy cobrando a los demás, eso va a estar restando en la economía, ¿verdad? Así que la balanza comercial, que la van a ver siempre en millones de dólares en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, la van a ver siempre en millones de dólares, va a ser el porcentaje restante, ¿no? De esto. Si por ejemplo 70% de consumo, 15% de inversión, 15% estamos en casi ahí, ese porcentajecito de diferencia va a ser la balanza comercial, ¿ok? Así que lo más importante de esta presentación, de esta primera presentación, es que el consumo representa todo, digamos. Así que después veremos cuáles son los datos de consumo, cómo llegar a ese punto, ¿no? Pero por ahora lo que ustedes, y quiero que entiendan, es esto. Y recuerden tomar nota de todo esto, porque no tiene ningún sentido de que ustedes solamente anoten lo que está acá, sino que también puedan anotar lo que yo les voy diciendo y desglosando de acá, ¿verdad? Vamos a eso. Este Producto Interno Bruto o PIB se puede medir de dos formas diferentes. De manera anual, que es en todo el año, ¿verdad? Ese Producto Interno Bruto, si va a estar sumando o va a estar restando en base a la producción de bienes y servicios que fueron en ese tiempo determinado. Este tiempo determinado que decimos acá, este periodo de tiempo determinado, va a ser esto, puede ser trimestral o anual, ¿sí? En este caso de manera trimestral y en este caso de manera anual. No tiene mucha ciencia, nosotros casi siempre usaremos el trimestral, pero ambos sirven, ¿verdad? Existen varios tipos de Producto Interno Bruto, como pueden ser el flash,
el estimativo y el final. Van a ver en Trading Economics, que es una aplicación que les voy a enseñar y que la utilizo muchísimo, que es una página, obviamente, donde están todos los indicadores de la economía, ¿verdad? De los tipos de interés, de la parte laboral, de la parte del dinero, de la parte de consumo, de la parte de negocio, de la parte de dinero, todo, absolutamente todo. En este caso, hablando de PIB, esta cifra trimestral del PIB que está acá como Q2, que verdad Q1 representa el primer trimestre del año, Q2 representa el segundo trimestre, Q3 el tercero y Q4 el cuarto, ¿verdad? Hay 4 trimestres en el año, ¿sí? El PIB Flash va a ser el primer análisis que haya, el preliminar, ¿verdad? ¿Sí? El primero, que es este. Bien. Luego el PIB estimativo va a ser una actualización de este PIB, ¿verdad? Obviamente que después, en este caso, un mes después, es un dato que sale una vez por mes y como estamos hablando de que es un dato trimestral, ¿verdad? El último mes del trimestre se va a ver reflejado esto, ¿no? Después tenemos octubre, noviembre y diciembre, ¿verdad? Esto es una data atrasada, recuerden que siempre estamos atrasados, ¿bien? Tenemos el PIB Flash, va a ser el primero de todo, ¿verdad? El primer dato. Y después, como van pasando los meses, va a salir el PIB estimativo, que es esa actualización de este dato, que va a ser el dato que va a continuación. Y por último tendremos el dato final, que es la actualización del PIB, o sea, el último dato se actualiza como se actualizó este, es otra actualización que se suma al resumen, ¿verdad? A este y a este. Y ahí se hace una conclusión y se actualiza a este PIB trimestral, ¿verdad? Así que el PIB se puede medir de dos maneras, anual y trimestral, y dentro del trimestral vamos a tener que así llegamos al PIB final, ¿verdad? De esta manera. Que este gráfico que está acá es sacado de Trading Economics, ¿sí? Ustedes van a tradingeconomics.com, a la parte de países, buscan por ejemplo Estados Unidos, luego se van a la parte de indicadores y van a tener, por ejemplo, GDP o PIB, y ahí va a estar dentro de este dato que después más adelante vamos a hacer un repaso por Trading Economics, así les explico cómo la pueden usar bien. ¿Qué datos de PIB generan una recesión? ¿Ok? O sea, que viendo la data, solamente el porcentaje, yo cómo me puedo dar cuenta de esto, que estamos en una recesión, ¿no? O que nos indican datos negativos. Cuando la economía está en crecimiento, va a registrar PIBs positivos. Eso quiere decir que la suma de la producción de bienes y servicios va a estar sumando, va a estar positivo, está en crecimiento, ¿sí? O sea, va a estar creciendo, ¿verdad? Acá. Va a estar sumando. Esto quiere decir que tiene que haber mucho consumo, porque si no hay consumo, nunca vamos a estar creciendo. Así que como ustedes van a ir dándose cuenta, uno de los objetivos del Banco Central es que se consuma, ¿verdad? Porque si no hay consumo, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, hay recesión. Y si hay recesión, hay mucho miedo, etcétera. Y después lo vamos a ver todo eso. Entonces, cuando la economía está en crecimiento, va a registrar PIBs positivos, es decir, PIBs por encima de 0. 0.1, 0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4, 5%, ¿no? Cuando el PIB se registra negativo es porque la economía está decreciendo, o sea, ese valor está restando, no estamos creciendo. Esto cuando pasa, cuando no hay consumo, casi siempre cuando no se está consumiendo, y no tiene que fijarse por qué no se consume, casi siempre por miedo o porque no se puede, ¿no? Una de las dos. Bien, entonces, que ambas son malas, además está decirlo. Cuando el PIB se registra negativo es porque la economía está decreciendo, ¿sí? Se dice que si en 2 periodos consecutivos trimestrales el PIB se expresa negativo, la economía está ante una recesión. Esto quiere decir que la economía está contrayéndose en vez de estar expandiéndose, ¿verdad? Estamos hablando de que si en 2 periodos consecutivos trimestrales vemos, no sé,
menos 0,5 y menos 0,9, ponele vos un ejemplo, supuestamente por el dato estaríamos entrando en una recesión, ¿verdad? Por eso lo puse entre comillas, porque no es la única manera de que se expresa una recesión, ¿sí? Estamos hablando en este caso solamente del Producto Interno Bruto. Así, siempre que ustedes ven el PIB positivo es porque se está creciendo, y siempre que se ve negativo es porque está decreciendo, en este caso, la economía. ¿Qué sucede en un ciclo expansivo? Lo contrario a un ciclo de recesión, un ciclo recesivo, en este caso un ciclo expansivo. En un ciclo expansivo lo que se genera es una percepción de que va a haber un crecimiento económico importante, ¿ok? Ciclo expansivo. Entonces, imagínense que si hay una percepción de que va a haber un crecimiento económico importante, esto va a mejorar las expectativas de los beneficios de los empresarios. Recuerden que los empresarios siempre tienen un riesgo al invertir, y si ellos están proyectando un ciclo económico expansivo, ¿verdad? Estamos hablando de que esperan que haya buenos beneficios a sus inversiones. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos invierten? A su vez necesitan trabajadores, entonces contratan personal, hay más contratación laboral, y si hay más contratación laboral, esto significa que por consecuencia va a haber más personas ganando un salario, es decir, en capacidad de consumo. Vieron que es como una cosa lleva a la otra, porque empezamos con que se genera una percepción o expectativa de que va a haber un crecimiento económico. Después, ¿eso qué hace? Genera que los empresarios se sientan cómodos a invertir, luego eso genera inversión, luego genera puestos de trabajo, luego genera personas ganando un salario, y luego personas con capacidad de consumo, que esto es el 70% de la medición del PIB. Entonces imagínense qué importante es la expectativa que haya de crecimiento en una economía. Es muy importante la expectativa. Bien, todo este ciclo virtuoso hace que se genere un ciclo económico expansivo, ¿verdad? El único riesgo es que si este crecimiento es muy expansivo, genera subida de precios elevadas, ¿sí? Lo que llamamos inflación, que es la variación de precios, ¿verdad? Entonces, hay un riesgo de todo esto, que si hay mucho crecimiento, mucho, genera subida de precios elevadas, que se conoce como inflación, ¿ok? Que esto, si hay una inflación elevada, es un problema, ¿sí? Siempre que sea elevada. Si no es elevada, no es un problema, ¿ok? Cuando es elevada, como por ejemplo hoy en 2024, que estoy grabando este video, esto va a obligar a que los bancos centrales suban sus tipos de interés, que es una medida de control de inflación que no importa ahora, después la vamos a ver más adelante, que es lo que hizo el Banco Central para controlar cuando la inflación se va de lugar, ¿no? Te pongo un ejemplo. Después de la crisis de 2008 hasta hoy 2024, no se ha, bueno, salvo la pandemia que estuvo en el medio, que generó eso que no se consuma porque la gente estaba en su casa, que lo veremos a continuación, estuvimos creciendo. Entonces estuvimos de 2008 hasta 2021 creciendo económicamente, ¿verdad? Que eso fue un ciclo económico muy expansivo, ¿sí? ¿Qué sucede en un ciclo de recesión? Lo contrario, entonces. Sucede lo contrario. Hay más perspectivas futuras, luego los empresarios buscan defender sus beneficios, por lo cual recortan personal. Eso hace que menos consumidores tengan capacidad, o sea, menos personas consuman, tengan menos capacidad de compra, de consumo, por lo cual significa que hay un menor PIB. Porque si estamos hablando de que se consume menos, o sea, hay muchas personas que dejan de tener un trabajo, un sueldo, van a consumir menos, y eso se traduce a un menor PIB. Entonces entiendan qué importante que es entender en qué ciclo estamos en la economía en ese momento. Vamos a ver un ejemplo. Acá estamos en pandemia, en este momento,
2020-2021, hubo mucha incertidumbre, mucha crisis, mucha gente que no sabía de su trabajo, que hay miedo, obviamente como nos pasó a todos. La gente en su casa sin trabajar dejó de consumir, el PIB se fue hasta un menos 26%. Imagínense que nadie estaba consumiendo porque nadie percibía un trabajo, un ingreso, había mucho miedo. Y luego de eso se generó totalmente lo contrario. Después de la pandemia, todo el mundo salió de su casa a consumir y que quiero bajar, que quiero comprar, que todo eso que no pudieron hacer, todo eso que reprimieron, se llevó a cabo ahora, ¿no? Pasando de un PIB de 34% en el correr del próximo año. Entonces pasamos de un PIB negativo porque no consumíamos a un PIB positivo por exceso de consumo que pasó luego de la pandemia, ¿sí? Otro ejemplo, crisis de 2008, donde se desintensivó, donde hubo un desincentivo por consumir, cayendo a un 9% negativo de PIB, para que luego se crezca en los años restantes, desde 2009 hasta la pandemia, en un promedio de un 3% anual. Bien, estamos hablando de que después del miedo que hay en una crisis, en una pandemia, en una recesión tan fuerte como en 2008, que fue una de las más bravas de Estados Unidos, se llevó a consumir de manera estable durante los próximos años, donde, ¿se acuerdan que hace un ratito les comenté que hubo todo este ciclo expansivo después de 2008? Bueno, ¿por qué? Por eso, ¿bien? Hubo mucho miedo y después de ese miedo se creció y se mantuvo en un crecimiento constante hasta la actualidad, ¿no? Hasta el día de hoy, que estamos hoy en 2024 con un crecimiento aproximadamente de un 3.1%. Entonces se entiende de que después de una crisis hay muchos años de expansión, ¿ok? Que ahora veremos eso. Llevamos una historia donde vemos procesos expansivos, donde hay excesos, ¿verdad? Porque en todo ciclo expansivo, donde hubo mucha inversión, mucho trabajo, mucho dinero en la calle, ¿verdad? Mucho consumo, hay muchos excesos, que es la inflación, ¿no? Obviamente porque se consumió mucho, hay muchos productos que tomaron un valor que no deberían haber tomado, ¿verdad? Y cuando hay precios que no valen lo que deberían valer, que es el exceso, se genera un problema, ¿no? Luego la crisis limpia este exceso de valoración de los precios, que luego llevarán a un crecimiento expansivo nuevamente. Entonces se puede decir de que después de un ciclo expansivo viene un ciclo recesivo o de limpieza recesivo, ¿verdad? Para que luego de vuelta se vuelva a crecer, ¿sí? Entonces, conclusión, las crisis limpian los excesos de precios para que luego se logre un nuevo ciclo expansivo en los próximos años. Bien, vamos a hacer un repasito final. Cuando hablamos de un crecimiento económico, este dato de PIB ustedes lo van a poder ver siempre en porcentaje y lo van a ver en cualquier lugar donde salgan noticias, o en Financial Choice, o en Trend Economics, o en Bloomberg, o en Investing, o en Forex Factory, que son lugares donde vamos a ver y analizar todos los datos que salgan, ¿sí? Entonces, este dato que está por acá sale en porcentaje, sale una vez por mes, que eso se convierte en un dato trimestral y ese en un dato anual, que es diferente, ¿no? Bien, pero que sale en porcentaje. Así que espero que anoten cada cosita que se dice, además de lo que está dicho en la presentación, para que tengan un contexto mejor y que lo puedan entender, porque no está todo escrito. Vieron que yo digo muchas cosas además de lo que está escrito, así que espero que lo puedan entender y pronto veremos cómo se relaciona esto con los demás datos. Nos vemos en el próximo video.